Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es el conocimiento que hará temblar todo lo que sabes y conoces. Que llamaré el manual para cambiar la realidad, el universo y la historia cósmica. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quiero la verdad, creo que quieren la verdad. De lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Apoyen para seguir haciendo estos videos, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Parte 1. ¿Se animarían a desafiar todo lo que saben y conocen, queridos amigos y amigas? Es lo que necesitamos en este momento. La historia cósmica es un descenso del absoluto, un constructo positivo adecuado para el cierre del ciclo. Cuando te topas por primera vez con este video, de lo que verdaderamente se trata es de una confrontación de tus propios supuestos acerca de la realidad no examinados. Por lo tanto, es sabio que cuando te topes con este conocimiento seas capaz de poner tu mente en pausa. Esto es, tu mente conceptual. La mente del conocimiento adquirido, la mente que has heredado desde tu nacimiento. Tienes que poner esta mente en pausa y luego practicar cómo mantenerla ahí. Debes practicar el detener tu mente por medio de la meditación o del autocontrol y hacerte a la idea del hecho de que tus pensamientos habituales usuales surgen sin que ni siquiera trates de hacerlo. Y estos pensamientos habituales se inmiscuyen como un filtro de la realidad. Es importante ver que tus pensamientos habituales o que tus conceptos acerca de la realidad son como fantasmas que surgen automáticamente, pero son solo fantasmas. Es importante darse cuenta de cómo estos pensamientos pueden insertarse automática e inconscientemente en la pantalla de tu realidad de todos los días, de modo que tu conducta es en realidad una función de esos pensamientos o patrones acerca de los cuales eres básicamente inconsciente. Solo cuando veas esto de verdad podrás tener acceso a nuevos pensamientos o a una nueva visión de la realidad. En el caso de la historia cósmica, está siendo introducido a un modelo de la realidad completamente nuevo, una nueva galaxia y un nuevo método de conocimiento. De modo que tienes que ser consciente de algunos puntos sutiles, la naturaleza de la mente, lo que se percibe y cómo procesa la mente lo que se percibe. Empieza a comparar la mente y darte cuenta que la mente está constituida de un número interminable de conceptos y guías que pueden o no estar conectados y están basados en supuestos acerca de la realidad que no se han sometido a examen. Tú debes ver realmente lo que pudieran ser todos esos supuestos. Tienes que verlos y luego entender que si vas a contribuir con el modelo del mundo, entonces tienes primeramente que ponerte fuera de él. Tienes que desenganchar tus propios hábitos de pensamiento o modos de ver las cosas del modelo del mundo actual. Solo de esta forma estarás realmente listo para considerar una nueva perspectiva o un nuevo modelo de la realidad. Inherente a esto está el asunto de la disciplina y el esfuerzo. La evolución se alcanza mediante el esfuerzo. El esfuerzo es evolución. Evolucionas tu mente, esforzándote en la disciplina y el saber. Tienes que esforzarte continuamente, no pares. Ninguna disciplina tiene realmente una terminación. A menos que tengas una clara comprensión de estos puntos sutiles. Es difícil llegar a tener un entendimiento correcto de la historia cósmica. A menos que tú controles tu mente, ¿cómo puedes ver lo que es la realidad?
Con un esfuerzo continuo, la disciplina de estudiar la historia cósmica empieza a tener un efecto cualitativo acumulativo que incrementa cada vez más tu conciencia cotidiana a la percepción cuatridimensional de la realidad. En esta realidad todo parece como de sueño y lleno de espacio, y el cultivo de las percepciones y sensaciones cósmicas ocurre mucho más fácilmente. Este proceso es el efecto de la historia cósmica. Queremos decir con esto que las palabras o la frase de historia cósmica se refieren a un tipo de experiencia mental, una cualidad o estado de la mente del campo cósmico de la percepción. Estas consideraciones sirven solamente para ayudarte a llegar a un punto en el que seas capaz de entender y apreciar que estamos tratando con una forma radicalmente más nueva de la realidad que la que, hasta ahora, se le ha presentado a la especie humana. Es importante saber cómo encarar los nuevos patrones de información de la historia cósmica de una manera receptiva para que puedan impresionarte e imprimirse en ti. Pero, ¿por qué deberían cambiarse las acciones de la naturaleza? Quizá existe una filosofía más profunda que la que podemos soñar, una filosofía que descubre los secretos de la naturaleza, pero no altera al penetrarlos. Su curso. La filosofía de la historia cósmica es que el universo existe como un vehículo para la involución y evolución del alma, como un solo circuito omniunificante de toda conciencia divina omnievolucionante regulada por la ley del tiempo. Desde este punto de vista, la historia cósmica representa todo un sistema completo de pensamiento, así como una completa percepción de campo entero de la realidad y el universo. Por consiguiente, hay implícita una filosofía, donde filosofía significa la comprensión de la naturaleza real de la realidad. Una filosofía que es asumida por el principio de la historia cósmica. La historia cósmica es el discurso del alma en sus etapas de involución y en sus etapas de evolución. La involución es el proceso de ir hacia una mayor densificación, y la evolución es el proceso de liberarse de tal densificación. La involución del alma puede entenderse también como la creación de la materia. Cuanta más materia se crea, más prolifera en toda su infinita variedad de formas a través de este universo y de todos los universos. Todas las formas de la materia existen como manifestaciones de la involución del alma. El aspecto externo de la materia representa la cualidad interna del alma. En otras palabras, cuando ves una flor o un cristal, ves la expresión de una cualidad del alma que ha tomado esa manifestación externa particular. Pensar que hay un alma en una flor o en un cristal es debido a la involución y evolución del alma como un solo circuito omniunificante. Podríamos pensar de este circuito como altamente múltiple y con muchos y diversos hilos en su interior. Imagina que este circuito omniunificante se esparce de manera invisible a través de todas las diferentes formas de la materia y la vida que existen en el universo. Este circuito simboliza la conciencia divina omnievolucionante. Así que tenemos el principio del alma, que puede entenderse como el aliento viviente del pensamiento de Dios, que se manifiesta en una forma particular o en un proceso de forma. De este modo, el cristal o la flor representan manifestaciones particulares de lo que pudiéramos denominar de manera burda un pensamiento o pensamiento forma de Dios. No hay ninguna otra forma de explicar por qué un cristal es tan exquisito, aunque si bien mucha gente puede pensar, pero un cristal es solo materia sin vida, no tiene ningún sentimiento. Puede ser cierto que un cristal no tenga la cualidad de sensibilidad como la tienen la materia vegetal o las plantas, pero tiene su propia estructura y forma deslumbrantes, junto con sus poderes intrínsecos e internos de transducción. Es esta potencialidad intrínseca de transducción de energía, acoplada con su forma, lo que constituye el alma del cristal. De esta manera,
El alma es el pensamiento primario y divino de Dios que toma una forma manifiesta, dándole a esa forma su estructura, propósito y función. Incluso puede decirse que una máquina posee un alma en tanto que se han puesto en ella un pensamiento, una intención, una función y un propósito. Cuando esa máquina se enciende, te agrada y la mimas y dices que es linda. Si es una máquina muy útil, no quieres que deje de funcionar. Así que vemos que todo está permeado por este circuito omniunificante evolucionado por la conciencia divina. El universo es un pensamiento completo y complejo de Dios, que consiste de un número infinito de formas, procesos y estructuras, todo lo cual existe para la involución y evolución del alma desde la nada a la densidad. Y desde la densidad a la luz. En la nada solo existe el vacío. Luego Dios llena ese vacío con un pensamiento. El pensamiento se convierte después en una manifestación, y en ese proceso de manifestación, que la ley del tiempo define como la evolución del tiempo como conciencia, el pensamiento pasa por las etapas de lo preconsciente y lo inconsciente instintivo, y luego por formas de lo inconsciente más evolucionado, hasta que finalmente, el pensamiento alcanza un nivel de conciencia y conciencia continua. Esta etapa final es, propiamente hablando, la etapa de evolución. En algún sentido, podrías decir que todo es evolución. Pero realmente todo el proceso está fragmentado en estos dos procesos de involución y evolución. El alma es la que se mueve a través del proceso de involución hacia la materia y de evolución fuera de la materia en el universo. La conciencia es lo que evoluciona al alma por diferentes etapas de lo preconsciente a lo inconsciente, hasta lo supraconsciente y luego a la conciencia subliminal y la conciencia hiperorgánica. Una conciencia que está más allá de cualquier consideración mental. Incluso el concepto mismo de mente es solamente una función de la ignorancia, de algún estado inferior de la conciencia en búsqueda de conocimiento. La mente es solo una transición relativa en la evolución de la dinámica entera de la conciencia. En un momento dado, la conciencia llega a estar libre realmente de la mente, que es la dinámica subliminal de la conciencia y por lo tanto, va más allá de la mente. Este es el alcance final de la conciencia. Cuando vemos quiénes somos, vemos que en realidad somos justo estos pequeños recipientes de unos sistemas nerviosos altamente vibratorios que representan un minúsculo eje entre la involución y la evolución del alma, la cual está siendo evolucionada por la conciencia divina y regulada por la ley del tiempo. Todo cuanto existe tiene un término y una duración precisa. Todo llega a ser y muta en momentos precisos. En un proceso sincronizado de regularización de tiempo, que está totalmente gobernado por la ley del tiempo. El proceso de ir de la involución a la evolución se acelera con la conciencia acrecentada de la ley del tiempo. También estamos hablando de la aceleración de pasar de estados más densos a estados menos densos de la materia. Esto lleva a un gran número y variedad de transmutaciones en el proceso biomolecular de la vida, por el que estamos pasando justo en este momento. En este proceso hay una tendencia, por ejemplo, a seguir primero una dieta vegetariana, luego una dieta crudívora, y eventualmente llegar a una dieta basada solo en aire, agua y sol. Esto corresponde al hecho de que la conciencia está evolucionando el alma de regreso a sus estados menos densos, y finalmente, cuando el alma se libera de los estados densos, tú alcanzas el punto de máxima supraconciencia, yendo de la conciencia hiperorgánica a la conciencia totalmente subliminal, o la conciencia sin cuerpo. Esta es una descripción de la filosofía de la historia cósmica. Solo podemos aprender acerca de la historia cósmica debido a que la ley del tiempo se hizo consciente.
Solo cuando la ley del tiempo se hizo consciente pudo cambiarse la percepción de la realidad de una manera dinámica y dramática. Esta es una función de los seres humanos vivos haciéndose conscientes a lo largo de un régimen profético entero en el desarrollo del plan divino. Cuando la ley del tiempo hizo a su agente o descubridor cada vez más autoconsciente, esto es, consciente de sí mismo como un vehículo de transmisión o un tertón. Aquel que encuentra un tesoro escondido, entonces eso requirió un objeto de transmisión, que es la aprendiz. Luego, este principio de transmisión binaria tuvo que llevarse a la manifestación consciente. Esto es importante de comunicar, ya que estamos tratando con un tema dual. Primero, está la filosofía de la historia cósmica. Y segundo, está la instrumentación del proceso de transmisión por el que llega a ser conocida la historia cósmica en este planeta y en este momento. Por medio de estos agentes vivientes, la filosofía de la historia cósmica reúne el principio de la evolución del alma, la evolución de la conciencia y la ley del tiempo. Como vehículo para la involución y la evolución, el universo mismo se convierte en aquello que pasa de lo inconsciente a lo consciente y luego a lo supraconsciente. Dada esta filosofía, la historia cósmica es el modo de registrar y articular ese proceso por medio de los conductos divinamente predispuestos para adecuar su manifestación. La filosofía de la historia cósmica puede también ser descrita como la redención del alma del mundo, del terror de la historia profana. Esto nos lleva a un nivel de una suposición y una aplicación relativo, de que la historia cósmica no existiría o no hubiera sido traída a la existencia si no hubiera una necesidad del alma mundial de ser redimida del terror de la historia profana. Si no hubiera necesidad de redención alguna, entonces no se necesitaría la historia cósmica. Pero el hecho es que el alma del mundo en este planeta particular está enredada en el terror de la historia profana. Por un lado, el terror de la historia profana es meramente el punto máximo de densificación que experimenta la involución del alma antes de ser lanzada completamente a su proceso de evolución. Cuando la involución del alma en la materia alcanza un punto donde la materia misma se vuelve más compleja, más intensa y más densa, entonces el alma involucionada en esa materia experimenta cada vez más lo que denominamos el proceso del olvido. Es este proceso de olvido el que crea la ignorancia, la que, a su vez, crea la propensión a fiarse de creencias ilusorias, conjeturas o todo aquello que no ha sido cuestionado. Esto resulta en la creación de todo tipo de creencias dogmáticas no examinadas. Todas estas, compendiadas o tomadas en conjunto, crean la historia profana, que es la descripción de un universo ilusorio inconscientemente sacado de la mente a la masa de la humanidad, que está tan enredada en la materia que incluso no lo sabe. Al no saber de su densificación, la masa de la humanidad simplemente refleja de rebote una historia cada vez más profana, la cual es en realidad una historia de terror. A esto se debe el que el modelo del mundo actual describa un universo violento y también el por qué tenemos la teoría del caos, la teoría de la entropía y la doctrina de la inexorabilidad en términos de la economía desregularizada del libre mercado. Todas estas son funciones del terror de la historia profana. Lo que crea el terror son los puntos de vista no examinados y la incapacidad de los seres humanos tanto para examinarse y para examinar su adicción inconsciente e implacable a sus propios sistemas de creencias relativistas. Esto es la completa abdicación de la libertad. Los seres humanos están tan enredados en la historia profana o el materialismo histórico, que piensan que tienen que mantener estos sistemas de creencia en marcha. Piensan, tenemos ahora esta fábrica de celulares,
o tenemos ahora la modificación genética, o tenemos ahora relojes, computadoras, pistolas y bombas atómicas, así que debemos mantener todo esto en marcha. No podemos de ningún modo darle vuelta atrás al reloj. Todas estas son expresiones de abdicación de la libertad o incluso de negación de la libertad. ¿Por qué no podemos simplemente detenernos? ¿Por qué no podemos dejar todo eso y mirar mejor las estrellas? ¿Por qué no podemos decir que esto no está llevando a ninguna parte? Esta es la razón de por qué la historia cósmica es completamente necesaria. La historia profana es realmente el registro y la filosofía del materialismo histórico. Cuando el materialismo histórico se vuelve un fenómeno planetario, se torna en algo terrorífico. Cuando se vuelve un fenómeno planetario dominante, entonces en realidad a ninguna otra voz se le da autoridad o poder máximo si no es una voz que refleje, de una forma u otra, la fuerza inexorable del materialismo histórico. Esto es lo que crea lo que llamamos terror. El terrorismo mismo es una respuesta refleja a la dominación tiránica del materialismo histórico y a su efecto sofocante en el alma del mundo. Es en este punto en el que emerge el mensaje profético. La ley del tiempo y la historia cósmica manifiestan el linaje mental de los seres galácticos e incluyen los códigos y claves proféticas para ser comunicadas en este momento del tiempo, cuando la necesidad ha alcanzado el punto culminante para una visión radicalmente alternativa respecto a la que actualmente domina la mente y el alma del mundo. El rol y la función del transmisor y el receptor de la historia cósmica es comunicar la voz profética dentro de un contexto más amplio, el cual es la ley del tiempo. Esta voz no está sino perdida en la visión profana del materialismo histórico. A través de la rápida difusión del calendario de 13 lunas, el contexto más amplio de la ley del tiempo comienza a respirar en el altamente corrupto cuerpo del mundo y a desprenderse del alma sin vida del mundo para revelar el nuevo humano planetario iridiscente. La filosofía de la historia cósmica es tan grandiosa, tan simple y tan universal, que todo aquello que sea espiritualmente verdadero será reformado e integrado en esta filosofía. La historia cósmica es la fuerza que trae a la luz la redención del alma del mundo. Como contenidos de la mente cósmica que permanecen universales y constantes para todos los niveles de la inteligencia, la historia cósmica es para todos los seres y para todas las capacidades. Solo cambia según la capacidad de percepción. De modo que puede parecerle diferente a un animal, a una persona, a un pleyadiano, de lo que te parezca a ti, pero de todas formas es el mismo cosmos que está siendo percibido o aprendido por los diversos seres y niveles de inteligencia. La filosofía de la historia cósmica proporciona un criterio por el que uno puede examinar sus propias creencias o filosofías de la espiritualidad y de la religión y ver cómo se ajustan a aquella. Puedes ver, entonces, el contraste entre la historia cósmica y la historia profana. La apreciación de la historia profana como una forma de terror arroja luz sobre el propósito y la razón de la historia cósmica. Esta es la enseñanza medular acerca de la filosofía de la historia cósmica. Vamos, queridos amigos y amigas, a los orígenes de la historia cósmica, porque la debemos saber, porque somos en este momento una especie en transformación en dirección a la conciencia cósmica. Y todo debe ser experimentado de nuevo. El vehículo evolutivo de nuestra vida en la Tierra está cambiando de velocidades. Estamos yendo de la era espacial al nuevo tiempo. Todo debe ser imaginado de nuevo de manera radical. La base en el pensamiento humano para este cambio es la ley del tiempo. Un descubrimiento tal como el de la ley del tiempo ocurre una sola vez cada varios milenios. La razón por la cual hay 7 volúmenes de las crónicas de la historia cósmica es para comprender plenamente todas las implicaciones de la ley del tiempo respecto a la siguiente etapa de nuestra evolución.
Debemos entender que, primero que nada, la historia cósmica es un punto de vista. No es solamente una interpretación sistemática del conocimiento, de la historia o de la ciencia, sino es también una perspectiva completamente cósmica que ve la integridad de la mente y la realidad a través de una lente galáctica muy pulida. Todos los tronos terrenales están basados en el arquetipo celestial del trono divino. La posición del Creador omnipotente en el metafórico séptimo día de la creación. Esto establece a la historia cósmica como un punto de vista divino y sagrado. Las crónicas de la historia cósmica definen la dimensión espiritual de un orden de la realidad, que se extiende jerárquicamente a través de una serie de dimensiones. Desde la perspectiva de la historia cósmica, la evolución no es precisamente una mutación genética, sino un descenso de lo divino que acelera lo material de la vida hacia una nueva y muy espiritual orientación. La conjunción de la mutación genética y el descenso de lo divino crea una nueva época de la conciencia planetaria, la noosfera. Cuando captemos este punto, entonces apreciaremos plenamente que estamos evolucionando de la condición del Homo sapiens a la de Homo nospericus. La noosfera, la envoltura mental de la Tierra, es el depósito de la reformulación del conocimiento humano requerida por el descubrimiento de la ley del tiempo. Cuando consideramos la magnitud de la ley del tiempo y el amplio alcance de las crónicas de la historia cósmica, debemos preguntar, ¿cómo ocurrió esto? ¿De dónde vino una concepción tal como la de la reformulación de la mente humana? Toda renovación y reformación genuinas del conocimiento provienen de una revelación viviente. Una transmisión viviente que procede de una etapa arquetípica superior que luego baja a la dimensión de la conciencia donde toma una agencia humana particular. En el caso de las crónicas de la historia cósmica, esta agencia humana es una pareja arquetípica en la que un agente transmite y el otro percibe, de acuerdo con un propósito y una función específicos en un muy preciso momento en el tiempo. Para entender las crónicas de la historia cósmica, es importante entender sus orígenes por medio de estos dos agentes. Una vez que entendamos cómo ocurrieron las crónicas de la historia cósmica, entonces seremos capaces de apreciar mejor el punto de vista que está presentado en este video y la razón de los subsecuentes videos que siguen. La historia cósmica es la plantilla o modelo evolutivo de la integridad noosférica, que es necesario para la reformulación de la mente y la base de conocimiento humano en el fin del ciclo, el cual es el clímax de la materia. A lo que nos referimos con el término historia humana es realmente a la historia de cómo el materialismo histórico adquirió el dominio sobre la conciencia humana. La historia cósmica, entonces, es el punto de vista transmaterialista necesario que desde la perspectiva noosférica es el antídoto evolutivo real y el requisito para ir más allá de ese punto. El materialismo no cambiará aunque se destruyan fábricas o estaciones de radio y televisión. La única manera de cambiar el materialismo es mediante la deconstrucción de todo el sistema de creencias que lo creó y su sustitución por otro sistema de creencias, el cual es la historia cósmica. La historia cósmica está arraigada en el orden sincrónico, la matriz del tiempo cuatridimensional que sincroniza todos los aspectos de la realidad del plano físico tridimensional. En el orden sincrónico yace la matriz radial que está presente en la estructura de la nosfera, la capa mental de la Tierra y el regulador del banco Psi, que ese es el programa cuatridimensional de la frecuencia de tiempo, es decir, el mecanismo de la nosfera que registra el tiempo cuatridimensional. Esto significa que toda la historia cósmica está incrustada en la nosfera. Tú puedes hablarle a la gente de esto, pero debemos ejemplificarlo para que se entienda. Los arquetipos son los patrones primordiales de forma,
estructuras cósmicas que transforman a los seres humanos tomados por ellos en caracterizaciones cuya presencia transporta a quienes son receptivos a ellos hacia actores de un drama divino. Para el 2032, los seres humanos recordarán que son actores en este drama divino, el cual está titulado El cierre del ciclo y la regeneración del alma del mundo. La especie humana solo entiende por el ejemplo de lo que otro ser humano ejemplifica, por consiguiente. La historia cósmica debe ser implantada en seres humanos. Lo que está siendo ejemplificado ahora es el principio de transmisión mental de los mayores galácticos. Es de la mayor importancia entender que este cambio y reformulación fundamentales del conocimiento humano es en realidad algo que puede transmitirse de un ser humano a otro. Por lo tanto, puede volverse parte de la base de conocimiento humano adquirido. ¿Pero cuáles son las raíces del conocimiento? Hay dos tipos esenciales de conocimiento, el conocimiento revelado y el conocimiento adquirido. El conocimiento revelado puede ser cualquier cosa que va desde las profundas revelaciones espirituales hasta el haberle revelado a Isaac Newton la ley de la gravedad, al observar la caída de una manzana al suelo. Newton no adquirió este conocimiento. Este le fue revelado a él por medio de su intuición y por mandato divino. En ese momento, su mente se abrió. Una vez que él formuló su experiencia, se convirtió en conocimiento adquirido. En la historia cósmica, estamos tratando con un conocimiento revelado, un conocimiento que es revelado a través de un medium y luego transmitido al otro medium. Ambos encarnan el conocimiento y luego lo transmiten. De este modo, vemos el proceso de pasar del conocimiento revelado al conocimiento adquirido. Desde una base y una estructura absolutamente intuitivas, lo cual es la resonancia de una mente humana particular con los reguladores del banco psi y la nosfera, a la encarnación real de los principios estructurales dentro del ser. La primera etapa del programa de la historia cósmica fue implosionada y luego transferida a través de Botán, conocido también como el cerrador del ciclo, a comienzos de 1983, con la escritura de La Tierra en Ascenso, un tratado ilustrado acerca de la ley que gobierna los sistemas enteros. Es en este texto científico de sistemas enteros, en el que aparece el programa del banco psi por vez primera. La historia cósmica es el núcleo del campo universal de la inteligencia. La premisa de la historia cósmica es que este campo universal de inteligencia no ha sido conocido con exactitud en este tiempo presente. Por esta razón tiene que haber la reformulación del constructo del conocimiento en el mundo. Estamos tratando con un constructo completo del mundo. De hecho, podríamos decir que la forma completa en que se presenta el mundo cotidiano en este planeta al ser humano a través de sus sentidos es en cierto sentido inadecuada, equivocada e incorrecta. Por supuesto, es difícil para alguien que no ha conocido sino solo esta inadecuada e incorrecta visión del mundo entender que pueda existir algo más allá de eso o incluso que pudiera haber algo equivocado con este constructo particular. Este es el punto básico con el que estamos tratando en este momento. La historia cósmica es realmente una plantilla o una capa superior de un entendimiento comprensivo, que tiene el objetivo de reemplazar todo el constructo del mundo que existe hoy en día. Cuando hablamos acerca del constructo del conocimiento del mundo, estamos hablando acerca del constructo que establece absolutamente todo lo que es experimentado en el mundo, particularmente a través de lo que podríamos llamar los medios públicos, las revistas, los periódicos, la televisión, la internet, la radio y la mayoría de las formas de la educación pública. En otras palabras,
Todas las diversas formas en que la información se transmite y se comunica actualmente al mundo, en general son perceptualmente incorrectas, equivocadas o inadecuadas. Pero podríamos decir que si la historia cósmica es el núcleo del campo universal de inteligencia, entonces, ¿por qué no se había conocido esto previamente? Esto es lo que este capítulo dilucidará. Cuando hablamos acerca de la estructura dominante y prevaleciente del mundo, estamos hablando de la estructura de información e inteligencia que impregna y domina lo que llamamos las naciones industrializadas del mundo, las naciones que son responsables de la producción de lo que es denominado la tecnosfera o la envoltura artificial industrial / tecnológica de la Tierra. El campo global de la tecnosfera es un constructo artificial basado en la conciencia de máquina y trucos publicitarios de mercadotecnia. Cuando pensamos acerca de la tecnosfera y la perspectiva dominante del mundo, que niega el tiempo y la conciencia, tenemos que entender que hay un solo orden mental inmenso que se está hablando a sí mismo constantemente. En otras palabras, cuando lees el editorial de un periódico es realmente solo la mente hablándose a sí misma. Cuando ves en la televisión un programa de noticias o lees las noticias en la internet, es todavía la mente hablándose a sí misma. ¿Por qué? ¿Quién está leyendo o viendo las noticias sino la mente que las creó? Este es un punto fundamental que hay que captar bien. Cuando vemos a quién y de qué forma se presenta esta visión del mundo actual, advertimos que hay unas premisas básicas que son completamente erróneas. La primera premisa es que solo hay unidades individuales de conciencia, por consiguiente, no hay una conciencia o una comprensión de la nosfera. La nosfera es la envoltura mental de la Tierra o la capa pensante de la Tierra. Puede entenderse como la unidad de almacenamiento de la suma de las interacciones mentales de la totalidad de la vida, tanto en el reino fenoménico como en el imaginal. La carencia de conocimiento de la nosfera, junto con el del regulador del banco sí, es la falla principal de la estructura dominante y prevaleciente que gobierna las percepciones del mundo hoy en día. Esto se debe al hecho de que toda la biosfera, la esfera de la vida y su sistema de soporte, está realmente gobernada y operada por la nosfera. El banco sí puede entenderse como el mecanismo regulador, panel de control o sistema nervioso de la nosfera, localizado entre los dos cinturones de radiación de Van Allen, los componentes principales del campo electromagnético de la Tierra. El banco sí está instrumentado según el factor de tiempo cuatridimensional del cual los mayas estaban muy conscientes. Este factor de tiempo cuatridimensional regula el ADN, que incluye todas las etapas de la evolución y los procesos de mutación de la vida en la Tierra. De esta manera, el banco sí sirve como un archivero donde se depositan los registros del tiempo cuatridimensional. Esto se detallará posteriormente y en volúmenes subsecuentes. Para más estudio, ver la Tierra en ascenso y el tiempo y la tecnosfera. Hasta ahora, toda la biosfera ha estado gobernada inconscientemente por la nosfera. Es importante entender que la mente que se está hablando a sí misma es realmente la nosfera, la esfera mental de la inteligencia en el planeta. Pero debido a que no sabe qué es la tecnosfera, está hablando en una forma restringida y provinciana, operando con un sistema de creencias limitado y un conjunto asumido de puntos de referencia. La premisa más fundamental de este punto de vista de escala de hormiga es que el materialismo no es solamente bueno, sino es la única forma viable de la realidad. Este punto de vista sostiene la noción de que el mundo es puramente un constructo físico, y por lo tanto nosotros, como seres humanos, somos puramente constructos físicos. En esta visión fisicalista del mundo, el propósito de la vida es hacer la facilitación material de este constructo fenoménico tan confortable como sea posible.
Cualquier cosa que vaya contra ese confort y cree incomodidad va a ser contrarrestada, mientras que cualquier cosa que fomente esta comodidad será ayudada y estimulada. Esta es una premisa fundamental inconsciente y tácita de todo lo que ocurre como información en el constructo actual del conocimiento del mundo, el cual puede ser visto como un lazo de retroalimentación de información o la mente hablándose a sí misma. Lo que la mente está haciendo continuamente es apuntalar su propio sistema de creencias, que es un sistema de creencias absolutamente materialista sin cuestionar, tácito de la naturaleza física de la realidad y del ser. En este constructo del mundo, a lo que nos referimos como religión o ideas religiosas son meramente ideas que son evaluadas. De nuevo, de acuerdo al grado en el que fomenten el confort físico o creen incomodidad física. Este es el constructo dominante y prevaleciente. Dentro del constructo dominante que podríamos llamar la mente del humano planetario que se habla a sí mismo hay subconstructos más o menos extraños. La forma más extraña de subconstructos es la forma que parece atacarse a sí misma. Esto es usualmente denominado como terrorismo, que esencialmente es una ideología que no parece buscar la comodidad física. Todas estas son solo formas de justificación para fomentar una dominación particular en el mundo. Lo que estamos describiendo es la matriz que mantiene a todo el orden mundial actual en su lugar. A donde quiera que uno vaya y sea quien sea con el que hablemos, estamos atrapados, en uno u otro grado, por este constructo del mundo. Si vas a una tienda, todos sus empleados están atrapados en este constructo al estar ellos implicados en un sistema de promoción de bienes materiales o de comodidad material. Mientras que simultáneamente ellos mismos están atrapados en una red de búsqueda de la comodidad material, y así sucesivamente. Este materialismo es, con mucho, la más grande fuerza y el más grande factor que ha mantenido a la mente humana en un estado de conciencia cada vez más reducido. En otras palabras, los parámetros sensoriales de la mente se mantienen contraídos al modo de pensamiento de la pura sobrevivencia física. Este tipo de pensamiento está alimentado por la industria del entretenimiento, la cual crea un cierto tipo de reino imaginal. Cuando ves detrás de todas las imágenes, personajes y arquetipos de este reino imaginal, particularmente los de la industria del cine o el de la ficción barata, ves que toda la industria del entretenimiento parece estar basada en el grado con el que se fomentan las comodidades fisicalistas o se crea el temor de perderlas. Luego está el elemento de entretenimiento marginal que es provocado por un tipo de desesperanza o desesperación espirituales o algún tipo de optimismo espiritual, que están relativamente limitados en la esfera real de influencia global. Solo estamos esbozando aquí una imagen general del estado actual del campo mental humano, que es una sombra rudimentaria de la nosfera. Es tan solo un constructo mental que, a través de la tecnosfera, envuelve al mundo y está promovido por los medios de información globales del planeta. Televisión, radio, internet, etc. Este sistema de pensamiento se transmite instantáneamente todo el tiempo alrededor del planeta por medio de estos medios de comunicación artificiales y tecnosféricos. Esto es lo que hace parecer a este sistema de pensamiento como una sombra primitiva de la nosfera. Aunque rodea al mundo, es primitiva porque no es la nosfera, o más bien, es la nosfera estando inconsciente de sí misma. Debe entenderse que el actual constructo mental del mundo es un paraguas completo que abarca todo el planeta. Desde el punto de vista de la ley del tiempo, este paraguas es una función de un tipo de pensamiento erróneo que esencialmente crea una falsa percepción fundamental de no solamente quiénes somos, sino de lo que es la Tierra y de lo que estamos haciendo en ella.
Si escarbas hasta la raíz de esta falsa percepción, por encima y más allá de estar fomentada por la frecuencia de tiempo mecanicista, en su raíz subyace una pregunta. ¿Tienes o no una creencia en el alma? Y si crees en el alma, entonces, ¿crees en el hecho de que la memoria de Dios está inscrita en el alma? Esta es la raíz absoluta de la falsa percepción de quiénes y qué somos. Una de dos. Hay un tipo de creencia fundamental en la memoria de Dios inscrita en el alma, o no la hay. O hay una negación de ello, o una hipocresía total al este materialismo, es con mucho. La más grande fuerza y el más grande factor que ha mantenido a la mente humana en un estado de conciencia cada vez más reducido. Respecto. Si hay una creencia en la memoria de Dios inscrita en el alma, entonces el único propósito de la vida es recordar a Dios y regresar al alma, ese lugar puro donde puedes leer las palabras inscritas que Dios ha colocado en tu corazón. Si puedes perseguir esto, entonces estarás persiguiendo una vida en Dios. Esta es una discrepancia básica desde el punto de vista materialista. Esta creencia está realmente en la raíz de lo que se llama fundamentalismo. Sin embargo, la mayoría de los fundamentalismos se vuelven sistemas cerrados y se oponen al dominante sistema de creencias materialista, creando así muchos de los conflictos que hoy existen en el mundo. Podríamos preguntar, ¿por qué se invirtió la memoria de Dios en un tipo de fundamentalismo? Esto, de nuevo, tiene que ver con una raíz más profunda, que es lo que nosotros denominamos la falta de conocimiento de la nosfera. En otras palabras, en el constructo actual del conocimiento del mundo. Estamos tratando con sistemas de creencias en los cuales hay una multiplicidad de capas o niveles de lo que pudiéramos llamar pensamiento erróneo o inadecuado, si no es que incorrecto. De nuevo, el problema más fundamental en nuestro planeta hoy en día es la falta de un conocimiento cabal de la nosfera. Este es realmente un problema evolutivo. Hasta ahora, la nosfera no ha podido realizarse a plenitud, de modo que, incluso los mejores sistemas espirituales de creencias son de alguna forma provincianos, porque desarrollaron su creencia en los errores del pensamiento humano que se desarrolló antes de que hubiera el conocimiento completo del todo planetario. O la conciencia del mundo como un sistema entero. El constructo actual de conocimiento del mundo se hizo dominante en la medida en que el mundo se globalizaba, empezando en 1969, cuando se vio por primera vez la Tierra desde el espacio. Es importante entender que el sistema dominante que creó tal visión desde el espacio está tan enraizado en el materialismo que crea incluso mayores problemas que los provincialismos de las diferentes tradiciones espirituales. Este sistema se involucra en formas conspiracionales y siniestras. A través del apoyo e incitación de los diferentes conflictos sectarios de los sistemas tradicionales, como el hindú o el musulmán o el que sea. Este es un problema básico muy grande porque este es el sistema que realmente domina y afecta a todos los sistemas de creencias en el mundo hoy en día. En otras palabras, este sistema materialista de creencias se introduce en los otros sistemas de creencias. ¿Por qué se invirtió la memoria de Dios en un tipo de fundamentalismo? Sin embargo, cuando estas tradiciones se desarrollaron por primera vez, lo que el budismo, el cristianismo, el islam y todas las religiones y enseñanzas espirituales pensaron que era el mundo. No era realmente todo el mundo. No había todavía un conocimiento completo del mundo. A medida que el conocimiento del mundo ha explotado y luego implosionado. La tendencia de esas tradiciones ha sido, por ejemplo, podemos leer textos budistas que describen el mundo, que, por un lado, puedes decir que describen constructos míticos, pero, por otra parte, ¿qué quieren decir cuando describen el mundo en que vivimos como el continente meridional Jambudvipa?
¿Se están refiriendo a la India o están viendo a la Tierra como una parte de este continente meridional? ¿De algún tipo de orden galáctico? Vemos que hay cierta incongruencia en este constructo. Este es un constructo que fue convenido, por ejemplo, en el sistema de creencias del budismo tibetano. O en el sistema de creencias islámico, la tradición dominante del Hadís y la Sunna, basados en los dichos y relatos de la vida del profeta Mahoma, que la paz esté con él, fue desarrollada antes de que hubiera un conocimiento completo del entero planetario. Aunque por la época del desarrollo posterior del Islam este conocimiento estaba consolidado. Sin embargo, cuando estas tradiciones se desarrollaron por primera vez, lo que el budismo, el cristianismo, el islam y todas las religiones y enseñanzas espirituales pensaron que era el mundo. No era realmente todo el mundo. No había todavía un conocimiento completo del mundo. A medida que el conocimiento del mundo ha explotado y luego implosionado, de implosión. En tanto opuesto a explosión, la tendencia de esas tradiciones ha sido aferrarse más aún a lo que fue desarrollado hace muchos siglos. Esto crea diversas formas de sectarismo autodestructivo, ya sea en una forma extremada del Islam, una forma fundamentalista cristiana o incluso una forma budista que se preserva por sus propios medios, en la raíz de estos sistemas de creencias. Hay también una falta de conocimiento de la existencia de la noosfera. El conocimiento de la noosfera solo puede darse como resultado de que el ser humano se convierta en un humano planetario. Cuando esto ocurre, el ser humano se da cuenta de que la Tierra es realmente un tipo de esfera en el espacio y tiene un constructo real del conocimiento de ese espacio en relación al centro galáctico y a todo el orden galáctico. Esta evolución del conocimiento ha creado hasta este momento todos los diferentes problemas del mundo de nuestros días, aunque esto no excusa a ninguno de estos sistemas de creencias inadecuados. Ahora bien, todos los sistemas de creencias deben ser evaluados a aferrarse más a un halo que fue desarrollado hace muchos siglos, o reevaluados, y solo pueden reevaluarse en el contexto de la historia cósmica, incluyendo el conocimiento de la noosfera y del banco Psi. Es una estructura resonante que opera en paralelo con los campos de resonancia electromagnéticos o los cinturones de radiación de Van Allen. Cuando hablamos de la historia cósmica, estamos hablando acerca de la impronta del campo universal de inteligencia como un todo integral dentro de la noosfera e informando las placas del banco Psi. Solamente en este momento en el tiempo podíamos realmente llegar a la historia cósmica. Vemos que la historia cósmica es también un punto de realización evolutiva. Hemos llegado a cierto lugar en la evolución del conocimiento en la Tierra que requiere un salto hacia un conocimiento expandido. Este conocimiento expandido es la historia cósmica. Cuando hablamos de la historia cósmica, estamos hablando acerca de la impronta del campo universal de inteligencia como un todo integral dentro de la noosfera e informando las placas del banco Psi. Solamente en este momento en el tiempo podíamos realmente llegar a la historia cósmica, disipando las nubes del materialismo. El pensamiento noosférico no es un pensamiento materialista. Este es un punto fundamental. La noosfera, por su propia naturaleza, es un órgano planetario cuatridimensional mental / diagonal espiritual. Este es el órgano de la evolución mental / diagonal espiritual del planeta en relación con la estrella que lo hospeda. Este es un punto de vista o percepción radicalmente diferente respecto al sistema actual de pensamiento. Difícilmente puedes hablar acerca de ambos en una sola expresión. El ciberespacio es el sistema de inteligencia producido por la artificial y electrónica tecnología de la información, y es dependiente de ella, i.e., la Internet. El ciberespacio es una sombra primitiva de la noosfera. Es una esfera planetaria, pero de todos modos, es solo una sombra.
y no la esencia luminosa real del sistema nosférico de pensamiento. Este ciberespacio está contenido en la tecnosfera y proporciona el tejido conectivo del sistema de creencias de nuestros días, así como del constructo del mundo. Podríamos comparar metafóricamente el constructo actual del mundo con una nube masiva que cubre todo el planeta y que es mantenida por un sistema materialista de creencias total. Cuanto más se mantiene este sistema materialista de creencias, más densa se vuelve la cubierta nubosa. La cubierta nubosa no significa que no haya una estratosfera nosférica luminosa por encima de ella. La nosfera está allí, sin importar la nube. La desilusión respecto de la cubierta nubosa del sistema materialista de creencias es el propósito de la historia cósmica. Solo entonces puede brillar el claro campo mental del ser humano en cuanto campo mental planetario. Tras la disolución de la cubierta nubosa o sistema de creencias, el aparato por el que se mantiene este sistema de creencias se transformará, transmutará y disolverá de tal modo que lo único que quedará será la nosfera. Podría parecer a algunos que esta disolución del sistema materialista de creencias es una tarea más bien imposible, igual que los más endurecidos cínicos materialistas dicen que es imposible cambiar el calendario. Ellos dicen esto porque realmente creen que tú nunca disolverás el sistema materialista de creencias. Todo aquel que cree en el nuevo tiempo y en el cambio de calendario habrá de encontrar este tipo de respuestas, no una, sino muchas veces. El movimiento de paz y cambio de calendario es como un pequeño brote o retoño. Detrás de este brote o retoño hay un rayo de luz introduciéndose en el denso sistema materialista de creencias. Y tras ese rayo de luz está realmente la elaboración completa de los principios y constructos que constituyen la historia cósmica. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Génesis 9:14. Este sistema materialista de creencias ha acompañado a la especie humana desde el inicio del ciclo de la historia. De hecho, podríamos decir que el sistema materialista de creencias es lo que creó el ciclo de la historia humana. Cuanto más se aproxima el ciclo de la historia al momento presente, más oscurece el potencial para comprender la realidad de la historia cósmica. En los anales más excelsos del pensamiento espiritual y religioso y en las más grandes civilizaciones, siempre ha habido alguna comprensión de la historia cósmica. Cualquier sistema de creencias que haya desarrollado una visión en relación al absoluto o a Dios como la realidad última, o cualquier idea de que hay un absoluto o realidad última, tal como el Dharmakaya de Buda, todos ellos están tocando ciertos principios de la historia cósmica. Desafortunadamente, estos puntos de vista se han vuelto cada vez más exotéricos, luego invisibles y, finalmente, inexistentes a medida que ha avanzado el proceso de la historia humana materialista. Cuando hablamos de la historia humana en la forma en que está escrita en todos los libros de texto, estamos en realidad hablando de la historia y la extensión del materialismo humano a través de fuerzas políticas en competencia denominadas imperios. Estos imperios están basados en principios de avaricia y codicia, y se sustentan en la creencia de que el ser humano es débil, y que está en la naturaleza humana el ser susceptible a la codicia. En este limitado sistema de creencias, no hay nada que pueda detener la codicia, salvo refrenar los instintos codiciosos mediante la creación de estructuras políticas como la democracia, que supuestamente mantiene a raya a estos desagradables aspectos de la naturaleza humana. Pero en realidad solo los fomenta, porque todo está basado en una mentira. El sistema de creencias que cree que los seres humanos son fundamentalmente malos y que no puede confiarse en ellos, crea un mundo de temor y desconfianza, guerra y terrorismo.
Tal es la definición del constructo dominante del mundo denominado materialismo histórico. En los anales más excelsos del pensamiento espiritual y religioso y en las más grandes civilizaciones, siempre ha habido alguna comprensión de la historia cósmica. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro. Suscríbete para ver la segunda parte, apoyen para seguir haciendo estos videos, comparte, dale me gusta, muchas gracias.